ser humano, pero son algunas pequeñas correcciones, pero no la exageración, por lo menos yo creo. Bueno, pues somos todos filósofos, quiere decir, ¿qué quiere decir ser filósofo? Quiere decir algo tan sencillo como que deseamos conocer o deseamos saber. Por ahí hay unas pildoritas colgadas en YouTube y ponen filosofía, amor a la sabiduría. ¿Qué es eso de amor a la sabiduría? Así no hablamos nosotros. Yo vengo a un curso de filosofía porque amo la filosofía. No contamos esto en casa. ¿Qué estás haciendo? Yo como amo la filosofía, no hablamos así. Yo vengo a un curso de filosofía porque me gusta conocer. O sea, una de las características del ser humano es que nos gusta conocer, que deseamos conocer. Esto tiene que ver con el verbo philein. En griego no se enuncian los verbos con el infinitivo, sino con la primera, ¿cómo es? La primera persona del presente indicativo. Pero el verbo philein, ¿no? Que quiere decir, bueno, ahí viene amistad, amor, muchas cosas. Deseo también, ¿no? O sea, deseamos conocer. Entonces, eso hace que somos filósofos. Más, veréis que el nombre de filosofía tarda como ciento y pico de años en aparecer en la historia. Cuando aparecen los primeros filósofos, hasta que aparece el nombre, tarda un tiempo. Porque realmente el nombre filosofía surge casi como un adjetivo. Es decir, estos señores que se dedican a saber, que les gusta saber, estos filósofos. Entonces, vamos a ver un poquito, aclarar un poco el término, ¿no? Y nos gusta conocer o deseamos saber porque no tenemos más remedio. Porque si no conocemos, no podemos organizar nuestra vida. Como diría Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés, ya sabéis, del siglo XX, nacemos siendo una pura existencia vacía. O sea, cuando nacemos tenemos la posibilidad de ser hombres, ¿eh? Tenemos lo necesario para ser hombres, y terminaremos en el momento de nuestra muerte, dice Jean-Paul Sartre, habiendo completado nuestra esencia, o sea, habiendo construido nuestra vida. ¿Eh? Y llegaremos a ser lo que seamos al final. De esa posibilidad la podemos ir llenando de contenido y llegamos a ser plenamente lo que somos en el momento que nuestra vida se acaba. No nacemos con una esencia. El término esencia se los trae. Vamos a utilizarlo. No nacemos con un contenido, vamos a decir, somos como una posibilidad vacía y vamos a ir avanzando, vamos a ir llenando de contenido esa posibilidad, yo diría nos vamos a ir humanizando, la mayoría. Hay gente que se deshumaniza, ¿no? También es posible la deshumanización. O sea, ir en contra de un proyecto vital que nos, que nos lleve a la felicidad, que queda pendiente de definir. Entonces, bueno, para poder concretar nuestra existencia, o sea, existencia quiere decir nuestra vida, tenemos un recurso, estos primates superiores que somos nosotros, que es la inteligencia. El tipo de inteligencia que tenemos. Los animales están más dependiendo de una programación y de una cuestión instintiva, y las abejas nacen totalmente preparadas para construir los panales, y los osos hormigueros para comer hormigas de un agujero, no pueden comerse un bocadillo de tortilla. ¿Eh? Pero nosotros nacemos, ya sabéis, que desde el punto de vista de la antropología somos los animales más generalizados, los menos especializados. Y el animal muy especializado es el que tiene menos posibilidades de supervivencia, según las leyes de la evolución, ¿verdad? O sea, si el oso hormiguero no hay hormigas, pues se acabó. ¿Eh? O si el tal animal necesita una determinada clima, unas determinadas características, pues se pueden extinguir. Nosotros pues podemos suplir porque somos más generalizados y por lo menos especializados, y podemos ir supliendo, y por eso hemos podido sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que realmente nos permite construir nuestra propia vida es nuestra manera, nuestra inteligencia. Tenemos un determinado tipo de inteligencia que necesitamos conocer.
Aquí es un tema enorme, no lo voy a abrir ahora. Simplemente que cuanto más conocemos, mejor organizamos nuestra vida. Lo decíamos al principio, ¿verdad? Esto, en ese sentido, somos filósofos y ya veremos cómo yo a esto, tenemos que ponernos de acuerdo en los términos, porque los términos es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Los significados muchas veces son acuerdos nada más sociales, ¿no? Eh, son convenciones, ¿no? No es que las palabras tengan un significado fijo adscrito. Estamos de acuerdo y nosotros vamos a utilizar nuestro vocabulario y se puede cambiar, pero vamos a decir qué entendemos por eso. Entonces, yo a ese pensar, a ese tipo de conocimiento orientado a indagar, a conocer, a buscar, a encontrar pistas, yo le llamo pensar. Lo uso en infinitivo. No pensamiento, también, ¿no? Pensar, lo llamo así en infinitivo, porque pensar al que yo me refiero, por supuesto que es una actividad, digamos, mental. Siempre pensamos, siempre conocemos, pensamos, divagamos, soñamos, fantaseamos. Siempre tenemos contenidos en nuestra mente. Ni cuando dormimos descansa, ¿no? Otra cosa es que no nos acordemos. Bueno, eso es una actividad psíquica, pero el pensar a que yo me refiero que también, pero es fundamentalmente ese aspecto de nuestra inteligencia que nos lleva es como a descubrir, a olfatear, para intentar orientarnos. Y en eso somos filósofos. Más, soy filósofo porque habéis desarrollado esa capacidad y además también porque tenéis una filosofía de la vida. Es imposible no tener una filosofía de la vida. Una filosofía de la vida que os orienta, ¿eh? Por ejemplo, tiene una aplicación muy directa a la filosofía de la vida, en la ética, en la moral, ¿no? Esto yo no lo concibo, esto no lo haría jamás. No sé, yo, según tu manera de pensar, según tu filosofía, tú actúas y te relacionas con los demás. Es muy importante la filosofía. El saber, incluso los que se dedican a la asesoría filosófica, trabajan mucho en la filosofía de la vida de la gente. A ver, ¿cuál es tu filosofía de la vida? Que tú la explicites, porque filosofía tenemos todo. Otra cosa es que seamos conscientes en qué consiste nuestra filosofía. Y a veces parece ser que un mediador filosófico podría servir para esto. Ya repito que yo no me dedico a esto. Y ellos dicen a veces que, por ejemplo, que a veces el gran problema que tiene una persona es la filosofía que tiene. Tiene una filosofía nefasta, vamos, una filosofía que lo hace infeliz, ¿no? Entonces, a veces, y no se trata de una postura conformista, pero sí una postura que a veces los problemas que tenemos basta con que cambiemos de filosofía y los resolvemos. Es importante saber qué filosofía es. ¿Por qué una persona con las mismas características y con los mismos medios es feliz y la de al lado, su hermano o quien sea? No. Siempre ve la botella medio vacía y no medio llena. ¿Por qué? Bueno, ese es un problema de tu filosofía. Entonces la filosofía también nos puede hacer muy desgraciados, ¿no? Por ejemplo, nos puede hacer muy pesimistas. Yo he visto gente, últimamente tengo una noticia, cada 2 por 3 estoy teniendo, de gente que tiene enfermedades graves, las que y qué increíble cómo reacciona la gente ante la enfermedad. La gente que se desespera y la gente que, bueno, que lo asume como cualquier otra. La única diferencia entre que a ti te han dicho que tienes tal enfermedad que podría ser mortal es que lo sabes, pero también es mortal tener un corazón que puede en cualquier momento pararse, o tener un hijo neurólogo, o tener un ictus, o qué sé yo. Eso también es mortal. Vivir es mortal, ¿no? Entonces, depende mucho de la filosofía, ¿eh? Cómo se asumen los distintos problemas, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo que vamos a explicar, aunque no de una manera inmediatamente directa, pero sí puede ir a acrecentar y a un poco poner a punto esa filosofía personal, ¿no? A través de lo que han dicho otros. Somos filósofos, tenemos una filosofía de la vida, la filosofía tenemos que ponerla a punto, eh, tenemos que conocer, tenemos que intentar contribuir a que seamos, profundizar en la crítica, o sea, nos han engañado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
pero no solo desde el punto de vista de la ética, de la moral, de la política, ¿no? También desde el punto de vista hasta de la ciencia. Nos han engañado muchísimo. Entonces, yo siempre digo que hay que hacer como un esfuerzo de casi de desaprender todo aquello que nos impide ser felices. Nos han engañado verdaderamente. No digo luego que no haya que analizar las cosas y ser realista, por ejemplo. Nosotros somos unos primates como cualquier otro. Sin embargo, se nos mete, por ejemplo, el encasillamiento de la monogamia y del matrimonio para toda la vida. Un ejemplo. Y no digo que no esté bien, ¿eh? Y yo admiro y me parece estupendo la persona que consigue eso. Pero nuestros atavismos son diferentes, por lo tanto hay una violencia si nos quieren meter en estas estructuras. Bueno, es muy importante conocer que no somos así realmente. Ahora que si nosotros queremos esa opción, muy bien, pero tendremos que tomar unas precauciones, ¿eh? O tendremos que saber de qué pie cojeamos, porque no se trata solo de que el matrimonio sea para toda la vida, sino que sea amor y que tenga un sentido y que haya crecimiento y que no haya estancamiento y que no haya simple hábito, simple conveniencia. Es un ejemplo que pongo, pero en casi todo, ¿no? También cuando nos engañaban, no, no, es que hay que tener algo, hay que comprar, pues viene la burbuja inmobiliaria, me parece que en España había que, para tener algo había que comprarse casas, propiedades. Eso pasa mucho en América Latina también, y no pasa en el norte de Europa. No, no, es que hay que tener una casa y resulta que hay gente que se metió en esa casa, gente joven, actualmente no puede entregarla, tiene que seguir, porque si la entrega va a deber lo mismo lo que la hipoteca, le vale un tercio lo que le costó, ya no la puede vender y sin embargo tiene que agachar la cabeza porque no vaya a ser que pierda el trabajo porque no va a poder pagar la hipoteca. ¿No? Entonces nos van engañando. ¿No? Eh, Esto tiene futuro. Me acuerdo en una oportunidad, el futuro y los mejores estudiantes de bachillerato estudiaban fisioterapia porque tenía futuro. Ahora, pues los que estudiaron fisioterapia, muchos de ellos tienen que ir con la camilla a domicilio y hacerte un tratamiento por 10 o 15 euros. ¿No? No digo que no haya fisioterapeutas que le digan muy bien, pero realmente elegir una carrera porque tenga futuro, porque vayas a ganar dinero, me parece un poco absurdo. Y luego se puso de moda que si teleco o ser ingeniero de caminos, como mi hijo, qué carrerón en la Politécnica. Pues mi hijo tiene que andar por los países árabes trabajando, porque ni siquiera puede ya estar en España, porque en España ya no hay obra civil. O sea y sin embargo, los que estudiaron filosofía, resulta que como estudió poca gente, en una oposición simplemente para ser profesor de filosofía, la relación candidatos-plaza es mucho más reducida. Hay más posibilidades de ser profesor de filosofía que profesor de matemáticas, o de inglés, o de lengua, o de qué sé yo. ¿No? Es decir, que nos han engañado muchísimo. Entonces es interesante eh, tomar conciencia de ello, por si podemos rectificar de alguna manera. Somos filósofos porque pensamos. ¿Mm? Y pensar es un... Yo he comentado, e incluso he tenido lo he dicho, pero he tenido algún comentario así un poco especial en YouTube, porque como yo no los filtro los comentarios, la gente puede decir lo que quiere. Y me escribió una persona los otros días que si yo decía que prácticamente pensar era una patología. Yo no he dicho eso. Pero sí he dicho que pensamos cuando no tenemos más remedio. Nosotros no pensamos, no hay que pensar todo el tiempo. Como si fuéramos eh, el pensador, la estatua de Rodin, aquella del pensador pensando, quién sabe en qué. Nosotros no pensamos. Nosotros elucubramos, fantaseamos, pero recordamos cosas, proyectamos otras, pero pensar, por suerte, menos mal, no pensamos demasiado. Entonces también vamos a aislar qué significa pensar y a qué va dirigido. Eh, Pensamos cuando no tenemos más remedio, pensamos cuando tenemos que resolver un problema. Entonces podemos potenciar esa capacidad de resolver el problema. Y un problema habría que definir lo que... Estos son puros titulares, porque me voy a meter ya en los autores. Hoy mismo entraré en los autores. Un problema es algo, no es cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando hace años daba clase en el instituto, me decía, profesor, hablemos de algo. No, de algo. Hoy, ¿por qué no hablamos de algo? No tenían ganas de hacer nada. ¿No? Hablemos de algún tema. Hace mucho, muchísimo ya.
porque yo no hice mucho caso de esto. ¿Y de qué queréis hablar? Dice, si hay vida en otros planetas. ¿Qué? ¿Te digo? ¿Tú crees que estamos para hablar de esto? O me decían algunos, el divorcio, me acuerdo, pero hace muchos años, Luis, muchos, el divorcio. Yo, ¿a ti qué te va lo del divorcio? ¿Y de que es un problema el divorcio? Me acuerdo, cosas tonterías, ¿no? Tonterías de estas que parecía que eran como, hay una lista como de problemas. Y yo le decía, no, pero no vamos a hacer esto, vamos a perder el tiempo. ¿A ti te quita el sueño realmente si hay vida en otros planetas? Pues mira, un problema es algo que nos quita el sueño. Un problema es algo que nos quita el sueño y que nos produce reacciones físicas, ¿no? El problema, ¿dónde se sienten los problemas? Se sienten aquí, bueno, básicamente aquí, aquí o aquí, ¿no? Eh, mm, la cosa cardiorrespiratoria, sensaciones determinadas, ciertas taquicardias, ciertos en el estómago, el nudo en el estómago, ¿eh? O los espasmos de colon. ¿Eh? Nervioso con un examen, uy, terrible, porque... Y también pueden sentirse, los problemas se sientan en el cuerpo, si no, no tenemos problemas. Y los problemas, el problema te hace o no dormir, yo anoche no he dormido, digo, justo que voy a empezar, no he dormido, no sé qué me ha pasado, casi no he dormido. O dormir muchísimo, depende del carácter. Te hacen que, se te quite, que no comas o comas muchísimo. Por eso hay gente que cuando tiene problemas engorda, come. ¿Eh? Y otros que no pueden comer. Pero siempre un problema está asociado a un malestar, a una situación física. Si no, no es problema. Yo muchas veces, para distinguir los problemas reales de los que se tiene que tratar la filosofía, yo pregunto un tema que no lo voy a sacar ahora. ¿Alguien pierde el sueño por el tema de Dios? ¿Alguien pierde el sueño por si Dios existe o no existe? Puede ser que haya alguien que sí, pero no importa. No es, yo digo, luego hay gente, la gente religiosa, poco, no es un problema de nuestra época. Todo el mundo tiene derecho a ser religioso, ¿eh? Pero no es un problema de nuestra época. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, hay gente que decía, he tenido una crisis de fe. ¿Quién tiene hoy en día una crisis de fe? O sea, que los problemas van evolucionando. Y el problema de Dios, que es muy importante, en su momento ha sido importante, o para alguien era importante porque su vida tenía mucho que ver con eso, ¿eh? Hoy en día no es un problema de moda, no es un problema, no es ese el problema que tenemos. Entonces es importante poder dedicarse a los problemas reales y por eso los podemos, hay que aislar esos problemas. Vosotros los vais a proponer también, para que realmente la filosofía se ocupe, o entre todos nos ocupemos de los problemas de nuestra época. A mí, por ejemplo, es un problema el cambio climático, porque el calorazo que hemos tenido, ¿se acordáis cuando decían en el 2080 no sé qué va a pasar? No va a pasar en el 2080, ya está pasando. Nosotros decíamos, bueno, nuestros pobres nietos, ¿qué nuestros pobres nietos? Ya va a haber muchos problemas de este estilo y otros más, ¿eh? El tema de la economía, ¿no? El tema del manejo del poder a través del gran capital, ¿no? Este neoliberalismo que puede producir una crisis tranquilamente en un partido político. Tú te vas fuera, tú con esto no pactas. El que tiene que gobernar, porque ya lo hemos dicho, es fulanito de tal. Lo habían dicho hacía años. ¿Os acordáis de OTAN de entrada, no? ¿Eh? Entonces, el poder del dinero y de comprar a la gente es poderosísimo. Es poderosísimo. ¿Habrá alguna posibilidad de que realmente la gente de buena voluntad pueda realmente gobernar? Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Y así todo, no es por eso no nos vamos a suicidar. Pero ¿qué le pasó a Allende en Chile? Los movimientos pacíficos, los cambios pacíficos, es posible. Yo no quiero entrar en materia, pero Dilma Rousseff, del otro, hasta de Maduro, independientemente de sus características, eso hay que liquidarlos directamente, porque esa gente no pueden estar ahí, ¿no? En fin, a Dilma Rousseff la echan del gobierno y los que lo echan son verdaderamente corruptos. Lo que ella hizo fue simplemente un trasvase un poco inocente de partidas, que es lo que se llama malversación de fondos para intentar resolver unos problemas. Nosotros nos han gastado la hucha de las pensiones y esto no es malversación.
en otras cosas, porque no la han gastado solo para pagarnos las pagas extraordinarias, sino en otras cosas. Bueno, entonces vamos a intentar ver realmente cuáles son los problemas. En ese sentido, a lo mejor sacamos algo en limpio. Bueno, ¿cómo trabajamos? A ver, yo quisiera que intervinierais en varias cuestiones. Bueno, primero en proponer orientaciones o problemas dentro de autores. También por supuesto, en participar. Yo creo que la participación la podríamos, después de que yo suelte mi alocución, soy bastante tradicional, ¿eh? No vamos a hacer dinámicas de grupo, no tengo técnicas para que... No tengo nada de eso. Soy bastante tradicional. Cuento unas cosas y luego vosotros abrimos el debate y participáis. Vemos que en función de nuestro interés, el año pasado me di cuenta que había que dar por lo menos la mitad para que la gente hablara, porque la gente hablaba mucho y tenía muchas ganas, y entonces yo hablaba menos. Entonces, yo puedo hacer unas propuestas, luego podemos decir, bueno, a partir de ahora preguntas, empezáis a intervenir. Si vemos que esas preguntas, ya no hay más preguntas, pues yo continúo. ¿eh? Podemos hacer una cosa así. Los que quieran, yo voy a proporcionar unos textos y voy a proponer, ¿no?, unos trabajos, pero sí optativos. O sea, el que quiera decir, bueno, yo voy a escribir sobre esto y me lo entrega, es muy interesante. Yo lo miro y lo comento individualmente, claro, no en público, a no ser que alguien quiera. ¿eh? El año pasado tú presentaste, ¿te acuerdas? Una valoración final, lo pusimos en el blog. Es importante eso, porque uno intenta, o sea, que el que quiera hacer un trabajo de decir, bueno, yo voy a escribir sobre esto, pues sobre este texto, pues lo hacemos. Más o menos, ¿de acuerdo? Preguntas, cuestiones. Hoy estáis calladitos. También podéis borraros, ¿eh? Sí. Parménides nos puede ayudar a entender los problemas de hoy en día. Sí. Sí, por ejemplo. Pero es un ejemplo no sin ánimo. A ver, perdona, habla un poquito más alto. Digo que si Parménides nos puede ayudar a entender los problemas que nos acucian hoy en día, que acabas de mencionar, y no el tema de si es misterioso o no, que no le preocupa a casi nadie. Sí, buena pregunta. A ver, el que seguro nos puede ayudar es Platón. El seguro, porque basta que nosotros, que es un texto que lo conocéis, pero que es, si lo conocéis y lo habéis trabajado alguna vez, os va a resultar muy simpático volver a hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer un buen comentario del mito de la caverna y de esos prisioneros, esos esclavos que estaban en la oscuridad, encadenados y demás, y poder buscar la analogía, bueno, ¿qué sería mi caverna hoy en día o nuestra caverna? Pues puede ser muy simpático, muy interesante. Parménides, sería imposible entender a Platón si yo no pongo unas bases de Parménides. Imposible. Entonces, no de una manera súper directa, pero sí, en cierto modo sí. ¿eh? En cierto modo sí. Yo creo que sí. Ahora, tengo que hablar un poco de Parménides, pero sí, yo creo que sí. Que probablemente incluso hoy mismo pueda respondértelo, pero tengo que entrar en Parménides, no tengo más remedio. No tengo más remedio. Claro, a veces lo que pasa es que desmitificamos cosas, ampliamos nuestro punto de mira y eso nos va a permitir tratar los problemas de otra manera, ¿no? Y hay otros autores que son más directos, por ejemplo, de un Platón, un Epicúreo, un estoico, ¿no? Te dan unas pautas muy claras, o cuando ya sabéis que Sócrates no escribe nada, pero el personaje Sócrates de los diálogos platónicos es genial, ¿no? Claro que se aplica directamente. El propio Aristóteles, o el propio Descartes, ¿no? Kant, ahí hay una aplicación directa, ¿no?
Eh, a mí, por ejemplo, Descartes me gusta mucho porque Descartes, un buen día que termina sus estudios en el Colegio de la Flèche, que sería el equivalente casi a una licenciatura, él decide irse a recorrer el mundo. Se enrola en la guerra de los 30 años, eh, de mercenario, de un cierto nivel, porque tenía una familia adinerada, oficial, y entonces, pero es muy interesante esa actitud de ruptura y de salir al mundo y a buscar lo que estaba buscando, ¿no? Y sin embargo, cuando él realmente consigue el famoso pienso, luego soy, que se traduce mal, es muy interesante lo que yo le llamo la vía de la interioridad, que está en varios, porque muchas claves también están en nosotros mismos. Y quizás Parménides nos puede ayudar en esa línea. Es un tema tremendamente abstracto y casi tengo que pedir disculpas para empezar con Parménides, pero también es un reto y tener un poco de paciencia y bueno, a ver para qué me va a servir esto. Yo tengo que, de todas maneras, esto se tiene que demostrar en poco tiempo, si no sería absurdo, ¿no? Si en una o dos sesiones no tuviéramos claro para qué nos puede servir Parménides, pues he incumplido el primer precepto de no ser claro y de hablar de algo que es inútil. Podría ocurrir, ¿no? Bueno, pues entonces podemos empezar a hablar hablamos un poquito del origen de la filosofía, ¿no? Tenemos que situarnos en el origen de la filosofía, no solo hasta, no voy a hablar quizás todavía inmediatamente de Parménides, pero va a aparecer. Todos habéis estudiado que la filosofía aparece en Grecia, ¿no? Todos recordaréis que el primer filósofo es Tales de Mileto, vamos, todos, ¿verdad? Es el primer filósofo que consta, ¿no? Y no hay otro por ahora que le gane en la antigüedad, ni se ha descubierto ningún texto, ningún manuscrito, nada de otro. O sea que parece ser que por ahora lo tomamos como el filósofo más antiguo, el pensador más antiguo. También tengo que comentar una cosa. Yo doy una asignatura en el grado de Geografía e Historia de la UNED y como ellos son estudiantes de historia, digo que la filosofía, ya hablaremos, no es una ciencia como tal, o por lo menos en bloque no podemos decir hoy en día que la filosofía es una ciencia, en bloque. Respecto a la filosofía sí. Pero curiosamente la historia de la filosofía sí es una ciencia. Porque la historia es una ciencia. No es una ciencia de la naturaleza. Le llaman ciencias sociales. Pero la historia trabaja sobre hechos. ¿Eh? Hechos que se llega a ello a través de documentos, de restos de todo tipo, restos culturales, arqueológicos, relacionados con restos incluso hasta de huesos. O sea, la historia trabaja con otra cosa que esos hechos históricos sean susceptibles de ser interpretados. Pero también en la física y la matemática son disciplinas, bueno, la matemática no trabaja sobre hechos, sino que trabaja sobre formas o ideas, es una ciencia abstracta, y la física trabaja sobre hechos, sobre fenómenos, pero también son susceptibles de ser interpretados, ¿no? No es que no existe la ciencia exacta que se decía antes. Hay varias matemáticas posibles, varias geometrías euclidianas, geometrías no euclidianas, física newtoniana, otra física. O sea, lo mismo pasa con la lógica, hay muchas lógicas, ¿no? Parménides es fundador también de la lógica, entre otras cosas, pero hay lógicas modales, lógicas, digamos, de distinto tipo, no solo lo del verdadero o falso, las lógicas binarias, ¿no? Entonces, pero la historia es una. Quiero decir con esto que si yo trabajo con textos filosóficos, tengo un asidero a algo que verdaderamente ocurrió. Porque un texto es un documento. Y entonces el trabajo que vamos a hacer es simplemente interpretar estos documentos para ver qué podemos sacar en limpio. ¿Mm? Y siempre, por eso voy a tratar de proporcionar los textos. Si alguien supiera griego clásico, podría ocurrir, me lo dice y procuro también pasarlo en griego. Simplemente para decir, bueno, pues qué decía este autor qué palabra griega utilizaba. El que sepa griego clásico. Y esto sirve muchísimo. Yo acabo de descubrir en los últimos días una cosa, por ejemplo, precisamente en relación a Parménides, acabo de descubrir una cosa.
Bueno, fijaos que, pero me dijiste que te llamabas Pascual. Pascual. Eh, Me quedo con lo tuyo y te iré respondiendo. Yo he descubierto, trabajando con los textos, que toda una estructura de pensamiento que tenemos, en parte, proviene de una mala interpretación de Parménides y de los griegos. De una mala interpretación. Porque nosotros no podemos pensar más allá de nuestro horizonte cultural. ¿No? No podemos pensar más allá. Entonces, es decir, nuestra estructura, nosotros, nuestro pensamiento, nuestra capacidad intelectual, digamos, es como un aparato óptico o auditivo. Que si nosotros, por ejemplo, nuestro aparato óptico son los ojos, nos permite ver de una determinada manera y al cerebro llegan esos estímulos y nos permite ver, pues trazamos un horizonte, ¿verdad? Que no existe, pero que nos permite arriba y abajo, izquierda, derecha. Dicen que las moscas ven de otra manera. Hay distintas maneras de captar los estímulos para que lleguen al cerebro. Entonces, y el propio límite de nuestra vista está en el propio aparato óptico. Y el horizonte, pues no podemos, se nos aleja y no podemos llegar a él porque es una proyección de nuestro ojo. Pensamos también, qué sé yo, proyectamos nuestra propia estructura mental cuando estamos construyendo porque pensar es construir realidad. ¿Eh? Nosotros no conocemos la realidad. Nosotros construimos una realidad a partir de un contexto. ¿Eh? Entonces, si nosotros logramos poner ahí un punto de crítica, a lo mejor podemos afinar esa capacidad. Cuando hablo de horizonte, un filósofo amigo mío habla de, que está en México, es argentino, Enrique Dussel, habla de horizonte de comprensión. Me da mucha rabia cuando dice, Aristóteles era esclavista. ¿Eso qué quiere decir? Claro que era esclavista, pero si a nadie se le ocurría en esa época que no ser esclavista. O Freud era machista, o no sé quién era machista. A ver, estamos a duras penas intentando no ser machista ahora. Imagínate si hace 100 años se iban a... Nosotros no podemos juzgar con categorías actuales cuestiones del pasado. Esto quiere decir porque esta gente llegó hasta donde los límites de su propia estructura de pensamiento les permitía. Entonces yo quiero bucear un poquito ahí. ¿Sí? Hay que bucear un poco. Porque quizás nos permita afinar esa óptica, afinar esa capacidad, trabajar directamente en nuestra capacidad de pensar. Quizás por ahí puede ir. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos una manera de pensar creacionista. Seamos creyentes o no, ¿eh? Tenemos una manera de pensar que viene de la Biblia, que Dios crea al mundo ex nihilo, a partir de la nada. Dios crea el mundo a partir de la nada. No sé qué sería Dios, porque claro, Dios, la nada, el mundo, ¿qué sería Dios? ¿No? El problema, entonces el que era. ¿No? Bueno, pues nosotros vemos todo en términos de alfa y de omega, de principio y de fin. Esto tiene que haber venido de alguna parte. Eso nos lleva literalmente a que tiene que haber un ser superior y no digamos nada si esto está tan bien organizado, porque bueno, aparte de que la desorganización la hemos puesto los seres humanos, pero la naturaleza es increíble, ¿no? Lo que es el equilibrio de la naturaleza. Bueno, esto será de una mente inteligente. Como la naturaleza ciegamente y por pura casualidad va a ir a haber evolucionado en los términos que ha evolucionado. Entonces, todo nos lleva a pensar en el fondo que hay un Dios. Llámale como quieras, dice Sabina en una canción, cuando hay dos señoras que están hablando ahí. ¿eh? Llámale energía, dice Sabina en esa canción. Llámale lo que sea, pero la gente necesita, es muy interesante el tema. Yo voy a tratar el tema de Dios, lo voy a tratar, pero lo voy a tratar porque creo que es necesario en su momento. Bueno, pues eso es una cuestión de lenguaje. ¿Hay otras maneras de pensar? Claro que hay otras maneras de pensar. Nosotros tenemos un lenguaje lineal, perdón, una concepción del tiempo lineal, que partimos de un origen y vamos hacia un punto de llegada. Eso nos lleva a tener una idea de progreso, por ejemplo, porque hay que progresar. Ese progreso luego ha sido totalmente, se ha apoderado del progreso, el progreso material, el progreso económico, el poder político. Entonces parece que hay que progresar. Para progresar hay que hacer lo que sea. Somos una civilización del progreso y el progreso en las culturas orientales, que yo no soy experto, hay gente que sabe mucho, yo no.
pero un monje budista actual, auténtico, vive exactamente igual que un monje budista de hace no sé cuántos siglos, porque el progreso para ellos es un progreso interior, no es el progreso material. Ese progreso material que paradójicamente nos está llevando a la destrucción, por poner un ejemplo. Eso tiene que ver con un lenguaje que de una mala interpretación o de una mala traducción de los orígenes, ¿no? Claro que es posible una naturaleza sin principio ni fin. Parménides, por ejemplo, en la interpretación que yo hago, utilizando los textos griegos, dice, la naturaleza está. Los griegos no se plantean si hay quien la creó, si hay un principio, hay un fin, no, está. Y eso para un oriental no es nada incómodo, las cosas están. Por supuesto que no hay creación en el sentido occidental, en el sentido judeo-cristiano, porque si aceptamos a Dios, y el bache de la nada, ¿cómo ponemos Dios, la nada y el mundo? Va a haber una conferencia del amigo, ¿cómo es? Paco Vinagre. Digo porque hemos hablado y luego lo voy a ver. Y creo que lo va a titular, yo espero poder, ¿cuándo es? ¿El viernes? El viernes. Espero poder venir, porque hay una amiga mía que le dan el título de, ¿cómo es? Yayo Flauta de Honor a Lidia Falcón. No sé, a lo mejor voy porque yo soy un Yayo Flauta. Y ella va a dar el título de, bueno, entonces me planteaba, creo que vacío es el vacío, ¿cómo se llama? La nada y el vacío, ¿no? Bueno, de esto voy a hablar con él dentro de un rato, porque hemos estado hablando y han salido unas cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Y él ya, y bueno, él va a avanzar en su línea, ¿no? Pero ahí veis cómo el diálogo, cómo se va, cómo vamos trabajando y esto va a llevar a alguna parte. Y si no, pues voy a ver si lo graban o lo que sea, porque me interesará lo que diga Paco. Quiere decir con esto que no tiene por qué haber una creación las cosas están. Y hay mentalidades o estructuras de pensamientos que esto lo admiten. Bueno. Y esto todo viene de malas traducciones, ¿no? Otros días, ayer mismo, los alumnos de la UNED, que son gente más o menos como vosotros, ¿no? Más o menos, la gente que ya tiene sus carreras, gente que incluso están jubilados, y dice, me voy a hacer historia, porque ya soy ingeniero, ya soy no sé qué, dedico a la finanza, voy a hacer historia, porque es bonita, y hacen la carrera de geografía y historia, una carrera muy bonita, ¿no? Bueno, y entonces hemos quedado en un texto de Parménides para comentar la semana que viene. Dice, ¿a ti te gusta mucho Parménides? Le digo, pues sí. Y el texto se titula, sí. Una sugerencia. Cuando cite usted es un filósofo por primera vez, ¿podría situar en el tiempo? Es decir... Sí, lo voy a hacer. Sí, lo sitúo ahora mismo. Sí, perdón. Me he ido en digresión. Sí, siglo V antes de Cristo. Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. He estado haciendo digresiones iniciales. Bueno, y precisamente este autor, el texto que está en el libro de texto, el libro de estos de la UNED, tienen que estudiar con libros, porque si no, como no son clases presentes, normalmente hay alumnos que pueden estudiar por su cuenta, pone la eternidad del ser en Parménides. El título del autor, del que ha seleccionado el texto, pues ha metido la pata absolutamente. Porque eternidad tiene que ver con creación, tiene que ver con nada, y no tiene nada que ver, ya veréis. Bueno, perfecto. Cuando hablamos de tales, estamos hablando sexto, quinto antes de Cristo. Yo, si los que quieran, yo puedo mandar algún tipo de material relacionado con la exposición de algún autor. Yo no puedo ser demasiado, no sé qué público tengo, ¿entendéis? Pero sí hay gente que la filosofía que la estudió cuando estudió la escuela secundaria o el bachillerato, pues bueno, perfecto. Yo me encantaría en muchas disciplinas, por ejemplo, a mí me encanta la economía, considero que es fundamental la economía y no he estudiado ciencias económicas, con lo cual tengo que empezar desde cero. Yo puedo mandar, por ejemplo, alguna exposición interesante de algún autor, puedo recomendar una historia de la filosofía,
para leer y estar un poquito... Porque es interesante. Yo simplemente de la serie Isabel, que pillaba algunos capítulos, esta de la televisión, ya me sentía tan incómodo que me puse a leer Historia de España entera, porque ya me daba rabia no saber exactamente. Yo preguntaba, sobre todo los españoles que estaban conmigo, oye, pero esta de la Beltraneja, ¿qué era? Porque yo esas cosas no las había estudiado. Me explicaban. Bueno, ahora ya lo sé. Pero fijaos como una cosa tan sencilla como una serie de televisión me lleva luego a tener que me cogí una historia de una de estas historias de la Alianza de bolsillo y que empezó desde los orígenes hasta después de la Guerra Civil. Bueno, y me pegué toda la lectura esta y me ha venido muy bien. Pues yo no sabía muy bien quién era Prim o cuál era la dictadura de Primo de Rivera. Yo no sabía, yo no había estudiado estas cosas. ¿Eh? Y entonces yo las escuchaba, porque llega un momento que te incomoda. Y dicen, no, no, a ver, a mí quiero que me digan exactamente qué pasaba con esta reina Isabel, que no sé, por lo visto era, qué pasaba con el rey, o la de Isabel, digo, la de la época de Prim, ¿no? Bueno. Muy bien, a Tales lo situamos en el siglo V, VI antes de Cristo, en Mileto. ¿Eh? Mileto es una ciudad que está en Asia Menor, ahora pertenece a Turquía, ¿verdad? También había mapas por ahí. Mapas ahora yo no los tengo, los he perdido, pero a veces es muy interesante situarlos geográficamente, ¿no? Bueno, pues estos primeros pensadores de los que se tiene noticia son los llamados milesios, que pertenecen a la cultura jonia. ¿Eh? Son jonios. Mileto es una ciudad, un puerto de mar, una ciudad próspera. Eh, También me acordaba del número de habitantes que más o menos tendría. Ahora no me acuerdo, pero varias decenas de miles. Una ciudad importante. Y al ser un puerto de mar que unía Oriente con Occidente, donde la actividad fundamental era el comercio, es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad de mucho movimiento. Es una ciudad rica porque ya sabéis que estos pueblos donde se ha producido a fondo la revolución agraria, pues pueden mantener la gran divisa de esa época es el trigo, el aceite, el vino, porque esto se puede almacenar y se puede comerciar con eso. Entonces nuestra propia agricultura mediterránea posibilitó en esas ciudades el comercio y ser próspero. Muy bien. Pues ahí en Mileto surgen estos primeros pensadores. Quedaría una pregunta, voy a avanzar un poquito porque no me va a dar tiempo a todo, pero quedaría una pregunta pendiente. ¿Por qué surgió en Mileto este tipo de pensamiento que en realidad no se llamó filosofía, sino que se llama en griego episteme? Episteme. De ahí viene, por ejemplo, epistemología o cosas por el estudio del... Episteme se traduce como ciencia. Digamos, a un diccionario español, griego clásico, se traduce como ciencia. O sea, lo que surge en el siglo VI con estos pensadores milesios es la ciencia, la episteme. Primera pregunta, bueno, entonces los egipcios que ya tenían casi todas las pirámides construidas y que embalsamaban cadáveres y que hacían operaciones quirúrgicas complejas hasta trepanaciones de cráneo y operaciones de traumatología, montones de cosas, estos no tenían ciencia. Bueno, pues esta es una pregunta interesante para distinguir de qué estamos hablando. Claro que había un avance científico de estos pueblos egipcios, pueblos de la Mesopotamia. Había una serie, ¿qué era la ciencia antes de los milesios? Pues una colección de procedimientos eficaces y útiles que se han ido manteniendo porque era una ciencia orientada directamente a resolver cuestiones, a curar, a construir, a prever las crecidas del río Nilo para la agricultura, vaya si había que saber de arquitectura, de estática, resistencia de materiales para construir las pirámides, pero que en el fondo eran monumentos funerarios y religiosos, pero había que tener. Lo que surge con los milesios es la ciencia que yo le llamo ciencia teórica. Surge la teoría. La teoría. Y si queréis ponerlo traduciendo exactamente el griego, es con una TH, que sería como una teoría.
hay un verbo que también, griego, que se traduce en infinitivo. Ya veréis que aunque no sepáis griego, puede venir bien. Que sería el verbo theorein, que es algo así como ver. Pero es un ver como con la inteligencia. A ver, cuando no entendéis algo, le preguntáis estás con una persona amiga de esta misma clase, oye, no he entendido, oye, Ana, me cuenta, y tú dices, mira, no, lo que Eduardo ha dicho, ya está, ya lo he visto. Bueno, eso cuando yo he dicho, ya lo he visto, ya lo he entendido. ¿Eh? O sea, es el conocimiento teórico, es no tanto para aplicarlo inmediatamente, lo cual no quiere decir que no se pueda aplicar. Entonces, la primera pregunta que se parece ser, que tenemos que reconstruir, que surge, es la pregunta por la naturaleza. ¿Mm? Naturaleza se dice en griego physis, P-H-Y-S-I-S, physis. ¿Mm? Y entonces, a estos pensadores se los conoce como físicos. Y la ciencia que elaboran es la física, escrita con K, K de Vallecas. Física. Física es la primera ciencia, podríamos decir, si a esto luego le vamos a llamar filosofía, es la primera filosofía, es la física. Y esto pasa en muy poco tiempo. ¿Cómo sabemos que se preguntan por la física? Bueno, porque esto son fragmentos, no están las obras completas de esta gente. Muchas de las obras de la antigüedad ya sabes que se perdieron cuando la destrucción de la biblioteca de Alejandría en el siglo II de nuestra era. Pero sí sabemos, todo el mundo sabe, que Tales dijo que en realidad si se preguntan por el arjé de la fisis, o sea, el principio de la naturaleza, pero no principio en el sentido de origen, sino lo primordial, lo fundamental, arjé, de ahí viene arcaico, viene también importante, que es arzobispo, arqueología de lo antiguo, estudio de... Arjé viene de esto, quiere decir primero, primordial, también antiguo, también importante, depende. Y Tales dice que el arjé de la fisis es el agua, más o menos. Lo húmedo, el agua. Bueno, aquí habría muchísimo que decir. Voy a avanzar, pero habría mucho que decir. Entonces lo que está preguntando en realidad, fijaos, es por cuál es la materia primordial de la naturaleza. Y por supuesto que se da por sentado que la física o la naturaleza es materia, es material. Para los griegos, la naturaleza es materia, y una materia que está. No se plantea el tema del origen ni del fin. Más, ellos tienen una visión del tiempo. Hay otro tema que no creo que lo podemos dar, que es esto, un poco la comparación, pasar de la época del mito a la época del logos, a la época de la inteligencia, en donde el tiempo ellos siempre lo simbolizan como una rueda, las ruedas del destino. Y entonces siempre han dicho algunos que la concepción del tiempo que tienen los griegos, el tiempo circular. O sea, que es un tiempo, y entonces hay unos ciclos de eterno retorno donde todo volvería a ocurrir. Es la diferencia con la concepción lineal del tiempo que tiene, por ejemplo, el judeocristianismo. Bueno. La naturaleza es materia, está, y la primera respuesta es que lo primordial es el agua. Esto tiene muchas interpretaciones, hay libros enteros, ¿no? Bueno, desde lo más elemental de que son marinos y es puerto de mar y que el agua es fundamental, o la importancia del agua para la agricultura, la importancia de todo esto, la importancia del agua para la vida, esto ya lo conocen ellos muy bien y demás. Luego hay otros que siempre se los asocia, Anaximandro, Anaxímenes, todos estos, y van a ir diciendo como que privilegiando o subrayando algún elemento como fundamental. El aire, la tierra, el fuego. En pocos años se llega a la conclusión de que la naturaleza hay 4 elementos primordiales: agua, aire, tierra y fuego. Y que o son algunos de esos elementos, aunque algunos como el fuego sirve para cohesionar y demás, o son combinaciones de estos elementos. Pues las cosas no han cambiado mucho. Muchas veces desde el punto de vista de la ciencia, es avanzar hilando más fino.
Hoy en día no son 4, son más, ciento y pico, ¿no? Yo no sé cuántos son, porque cuando yo era pequeño han seguido agregando elementos a la tabla periódica, ¿no? Algunos los tendrán actualizados, pero yo seguro que me quedé quién sabe cuándo, ¿no? O bueno, cuando estudié química, también cuando empecé la universidad estudiando ingeniería química, pero ahí me quedé yo, pero seguro que hay más. Bueno, en el fondo lo importante es que se llega a la noción de elemento y de combinación entre elementos. Luego habrá otros que no me voy a referir, como Leucipo, por ejemplo, Demócrito sobre todo, que dice, bueno, no, la naturaleza en realidad lo primordial es el átomo. O sea, no dice el átomo, dice el átomo. Que la naturaleza como es materia, pero la materia es la divisibilidad, habrá que llegar a un punto en donde haya algo indivisible, porque es imposible. Una divisibilidad hasta el infinito sería la anulación de la propia materia. Y eso se dice en griego átomos. Tomos quiere decir división, a sin división, átomos. Una obra en 5 tomos, dividida en 5 tomos. Te hacen una gastrectomía, te cortan un trozo, te lo dividen. Tomos de división. En castellano estas palabras existen, las usamos poco, pero aparecen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, átomo, elemento, combinación entre elementos, etc. O sea, aparecen las nociones básicas de la física. Por lo tanto, fijaos que el pensador lo primero que hace es, realmente estos pensadores que se llaman físicos, es interrogarse acerca de la naturaleza de la física. Esto tiene sentido, porque esto va a significar una revolución, ¿eh? Porque nos preguntamos realmente cuál es lo primordial, a dónde estamos, ¿no? Fijaos que en la psicología evolutiva, por ejemplo, los individuos, nosotros cuando hemos evolucionado, cuando somos pequeños, nos tenemos que manejar en el mundo en el que vivimos. Aprender a caminar, a hablar, a comer, a distinguir. O sea, una vez que hemos realmente nos movemos con facilidad en nuestro entorno, es cuando va a surgir la pregunta por nosotros mismos. Parece que surge, que lo saben muy bien los psicólogos, al final de la infancia, la pregunta reflexiva, ¿no? Un poco, bueno, y no digamos nada, a veces surge esta pregunta de manera dramática en la pubertad y en la primera adolescencia. Todos los que habéis tenido hijos en estas edades, pues os acordaréis, ¿no? Pero para que haya una interrogarse sobre uno mismo, primero ha habido un interrogarse y un solucionar de alguna manera el entorno en el cual yo me muevo. Bueno, esto mismo va a pasar porque del siglo V al siglo del quinto sexto, en poco tiempo, unas cuantas décadas, quinto cuarto, va a surgir la pregunta por el hombre y por la sociedad. Son las famosas escuelas atenienses, estas como yo le llamaba como escuela de vida. Pero es el segundo, es un segundo momento. Parménides, por supuesto, está ahí, está a caballo. Muy bien. ¿Os acordáis? Bueno, entonces están los libros, los manuales, dicen, bueno, pues hay algunos, le ponen nombre, a mí no me gusta los rótulos, monistas, pluralistas, monista es decir que es de un elemento, pluralista que son, no, esos son meros rótulos que a veces confunden. Lo que sí está claro que estos pensadores clásicos, antiguos, dan una respuesta material, pero hay otros que dan una respuesta formal. Forma viene de morfé, en griego, que quiere decir idea. O sea, cuando Pitágoras dice que el arjé de la física, no lo dice exactamente, no existe, pero se sobreentiende, es el número o la cantidad, ya no está diciendo, no hablando de un elemento, está hablando del número, cantidad, proporción, medida. O sea, las cosas son materiales, pero son en función de un número, una proporción, una cantidad, una medida. Pues bueno, ¿qué diferencia un elemento de otro en la físico-química? Un electrón de un átomo de oxígeno es exactamente igual que un electrón de átomo de hierro. La diferencia entre un elemento y otro es el número atómico, si mal no recuerdo. O sea que lo que está diciendo Pitágoras es que las cosas son en función del orden y la medida y la cantidad. Es una respuesta formal. Es también un físico, ¿eh? Es de la isla de Samos. Aunque actuó mucho en el sur de Italia, una zona hacia Calabria, de aquel lado. Yo he estado en las ruinas que hay por ahí.
Y luego vendrá Parménides, que es un eleata, y dirá que la physis es el ser. Es simplificado. Dejar la cosa preparada. Es el ser. ¿Qué estará diciendo? Es un físico Parménides también, ¿eh? Es un físico. Pero va a decir que la physis es el ser. O sea, y esto, yo creo que os voy a mandar el poema de Parménides. Se llama poema porque está escrito como un poema. Es un poco duro, pero por que lo tengáis como una curiosidad, lo mando a lo mejor entero y luego selecciono una parte para lo más que se pueda comentar e interpretar. El año pasado lo veíamos en relación a la cuestión del... Y es muy interesante porque la clave va a estar, Pascual, que precisamente ese poema en una de las partes centrales dice, es lo mismo pensar y ser. Ya veréis todo lo que sale de ahí. Salen muchas cosas. Bueno, hay libros enteros escritos. Bueno, el primero que escribió un libro sobre Parménides fue Platón, ¿eh? Unas cuantas décadas después. Tiene uno de los libros que se llama el Parménides. Es muy interesante porque Platón conoció, no a Parménides, pero leyó cosas que nosotros ya no podemos leer. Y tiene un diálogo entero que se llama Parménides, 100 y pico de páginas, donde está Platón discutiendo con Parménides. Platón es un personaje para Platón, ¿eh? Platón no escribe, perdón, Sócrates, está Sócrates discutiendo con Parménides, Sócrates no escribió nada, pero Parménides lo utiliza como personaje. Y a veces lo que dice Sócrates, suponemos que lo dijo Sócrates, pero lo que es seguro que lo dijo Platón, que era, porque siempre se escuda detrás de este personaje. Bueno, muy interesante. Y hay muchísimos libros escritos prácticamente para comentar esta sentencia de es lo mismo pensar y ser. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando dice que la naturaleza es el ser. Bueno, enuncia, vamos a ir a lo más facilito. Enuncia por primera vez la noción más amplia de todas, la que todo lo abarca. ¿Qué es lo mínimo que podemos decir de una cosa? ¿Qué es? Lo mínimo, ¿no? Ah, pero bueno, es que nosotros no hablamos así. El verbo ser tiene solo una función copulativa. Nosotros no decimos, allí es un edificio muy bonito. Decimos, allí hay un edificio muy bonito. No utilizamos, el verbo siempre es cópula, siempre tiene un sentido predicativo el verbo ser, ¿verdad? Para los griegos sí. En otras lenguas también, ¿no? Lenguas modernas, pero en el castellano no. Y hemos sustituido el verbo ser por el verbo existir. Nosotros decimos, pero claro, si traducimos, es lo mismo pensar que existir, se empieza a complicar todo. No sé si... ¿Por qué? Porque existir viene del latín. Y proviene del verbo ex, de un verbo latín que es sistere, que significa estar sentado. De ahí viene sedere, sede. Sistere es estar sentado, estar. Y ex es estar, pero proveniendo de la connotación creacionista. Si yo digo que la naturaleza existe, ya estoy dando, ya he distorsionado todo, porque naturaleza significa que ha sido creada, que proviene de algo, y ese no se puede traducir así. Por eso es imposible explicar seriamente. Yo no voy a explicar todo Parménides ni todo Platón. Voy a dar simplemente unas herramientas, ya veréis, pero esas las vamos a dar en profundidad, para que veáis que no vamos a entender nada. Si es lo mismo de Descartes. Descartes no dice pienso, luego existo. Descartes dice pienso, luego soy. Dice cogito, ergo sum, pero lo dice en francés además. Porque el discurso del método es una de las primeras obras, es la primera obra casi escrita en francés, porque Descartes escribe casi todo en latín, pero el discurso del método lo escribe en francés, que es todo bueno, tú lo sabes muy bien. El francés, las lenguas para adquirir realmente entidad tuvieron que empezar a escribir, no solo literatura, pero también ensayo, pero lo suyo era escribir en latín. Bueno, entonces, ¿cómo dice Descartes? Perdona la traducción. Muy bien. Pues no, así
no cometo el papelón de mi pésima pronunciación. Sí, je pense, je suis. Incluso je pense, je suis. El donc no tiene otro. O sea, pienso, existo. Pienso, soy. Bueno, ahí, por ejemplo, cuando lleguemos a Descartes, tenemos que hacer la misma salvedad. No dice yo pienso, luego existo. ¿Mm? El verbo ser en francés quiere decir las dos cosas. No hay... Claro, pero en francés se puede usar y en castellano no. ¿Verdad? Ese es el problema. Nosotros en castellano tenemos un problema con el verbo ser. Pero en otras lenguas, en francés, se le puede dar un sentido predicativo. Yo soy, es correcto. ¿No? Bueno. Digo, perdón, Eduardo, que quiero recordar cuando dábamos latín que el verbo sum Sí. tenía 4 significados: ser, estar, haber y existir. Bueno, pero ese es el que te daban a ti porque, claro, ser seguro, estar, bueno, existir, bueno, ya es una interpretación. Y el haber también. ¿Eh? Y el haber también. Y el haber también, que es una interpretación. El problema es que todo el modo, por ejemplo, en filosofía, ¿no? Y esto vamos a tener que tener un poco paciencia, pero es que ya hay que hacer un desmontaje de los términos. Yo estaba ahora en México y una persona interviene y hace una intervención muy interesante, todo el mundo quiere participar, es impresionante cómo les gusta participar. Y entonces habla de la esencia del hombre. Y yo digo, bueno, me voy a quedar callado, porque si le pregunto a este señor qué es la esencia, ¿a qué te refieres con eso de esencia del hombre? No podemos caer en la obviedad como que hay términos que ya tienen una significación si te vas al diccionario, ¿no? No tenemos ni idea de lo que es la esencia del hombre, ni idea. ¿Qué estás diciendo? Y lo mismo pasa con ser, ¿no? Por eso ser no hay más, porque la filosofía, habréis leído por ahí que es la ciencia, algunos dicen la ciencia del ser en cuanto ser, y habla del ser, la metafísica y cosas de este tipo. Otro término que tenemos que desterrar. El término metafísica no aparece hasta ya prácticamente nuestra era. Y desde luego no quiere decir más allá de la física. No quiere decir eso. Esencia, a ver qué quiere decir. Hay alguna gente en Argentina que le gusta mucho esto, la esencia del hombre, y además lo escriben, yo no sé por qué, como esencia. Digo, ¿qué será esto? Le da como más importancia, no sé. Es con esa esencia. ¿Qué será? ¿Por qué? Yo creo. ¿Sabes por qué lo escriben así? ¿Por qué? Porque el infinitivo del verbo sum es ese, como sabes, con 2 S. Sí, no, sí, claro, ese, ¿no? El S. El S latino, claro. Pero esto con SC lo ponen. SC. Entonces, esto me llama muchísima atención, pero no sé dónde. No, claro, el infinitivo es ese, ¿no? Bueno, será interesante también. Si sabes latín, es muy interesante. No, yo no sé. No, bueno, pero es que necesitamos solo una cultura general de latín y griego, no necesitamos saber mucho. Bueno, pues entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que cuando dice la física es el ser, ha enunciado, voy a lo más sencillo, la noción más general o amplia que existe. De todo lo que es, se puede decir que es un ser. ¿Me explico o no me explico? O sea, lo mínimo que puedo decir de algo es que es un ser. O sea, que le puedo predicar la noción de ser. Nosotros cuando yo estudiaba bachillerato, que no estudiábamos filosofía. En Argentina nunca se estudió filosofía, tampoco en Alemania. Y entre la polémica de la filosofía, qué drama va a desaparecer de las escuelas, qué va a ocurrir, pues yo conozco 2 países como mínimo que no hay filosofía en las escuelas. Uno es Argentina, pero es que el otro es Alemania. No hay filosofía. Y en Argentina tampoco. Hay lógica y psicología, una psicología rara, ¿no? El disco de arranque está casi lleno. Bueno, pues ya está. Y entonces yo nos decían, bueno, vamos a hacer el famoso árbol de Porfirio, no sé si os suena en lógica, ¿no? Un tema que tiene que ver con extensión y comprensión de los conceptos. Les voy a dar el ejemplo. O sea, bueno, te voy a dar unos conceptos y tú los vas a ordenar. Pepe, sevillano, vertebrado, mamífero, europeo.
por ejemplo. Entonces tú tenías que poner de mayor a menor, pues tenías que poner vertebrado, mamífero, europeo, sevillano, no sé qué. Entonces, cuanto más general es el predicado, menos dices. Yo lo mínimo, por ejemplo, si tuviéramos estos conceptos, digo que eres un vertebrado, yo tenía, hoy en la sesión de hoy había varios vertebrados, bueno, los que no eran, no sé, gusanos o qué sé yo qué, pero vertebrados. Pero si decimos que es mamífero, bueno, mamífero, pero bueno, a medida que yo voy ganando en comprensión, que se llama en lógica, en notas, características, voy perdiendo en extensión. Entonces, Pepe el sevillano, este, es un señor que yo conozco que se llama Pepe y es sevillano, y solo ese concepto de ese Pepe, que además tiene el nombre y apellido y vive en tal sitio, pues solo se aplica a él. En cambio, el concepto de europeo o el concepto de vertebrado se aplica a un universo mayor. Pues el concepto ser es el de mayor extensión de todos. Todo lo que es un ser. Ahora, al decir que es un ser, digo muy poco. Claro, podríamos decir, estamos diciendo que existe, ¿no? En castellano. Bueno, lo que está diciendo Parménides, que la naturaleza es el ser. Naturaleza es todo, la física es todo lo que es. Y dice más, y ya lo pondré en el texto que os mando. No os voy a machacar con Parménides, no voy a estar toda la sesión próxima, voy a seguir avanzando, tenemos 8 sesiones. Dice Parménides, hay un solo ser. Porque si el ser es todo lo que es, ¿cuántos todos? Hay un solo todo, ¿no? Lo razona. Dice, no hay más ser aquí que allá. Dice, el ser es homogéneo. O sea, es precisamente caracterizado la naturaleza como todo lo que es, que además no tiene ni origen, ni nace ni muere, dice Parménides. Está. No tendrá esto nada que ver, tiene algo que ver con la concepción del binomio materia-energía, que todo está, nada se pierde y todo se transforma, pero la cantidad de materia-energía es estable, dicen los físicos, ¿no? Ahí está. Sí, te expande, te contraes, pero está. Bueno, ya todo en el comentario de esta identidad entre pensar y ser de Parménides, podemos ir viendo todo lo que Parménides va perfilando, que va a ser fundamental para la ciencia. Por supuesto que el ser es inmutable, no está sujeto al devenir o al movimiento, como conjunto, como totalidad. ¿Desde cuándo el todo crece o decrece, nace o muere? Por más ebullición interna que tenga. Ahora, claro, luego vienen los oportunistas de turno, que ha habido en toda la historia. ¿Eh? Ah, bueno, pero entonces como Heráclito dice, no te bañarás 2 veces en el mismo río, aquí tenemos el revolucionario, el dinámico y el retrógrado, el inmovilista de Parménides. Esa polémica nunca existió y se enseña en muchos libros. Este es el ejemplo del inmovilismo y este es el ejemplo del revolucionario, todo es puro movimiento. Sin embargo, son perfectamente conciliables. Yo creo que en la historia del pensamiento filosófico, científico, vamos a hablar bastante de ciencia también, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de ética y política. Nunca nadie ha no es que haya enmendado la plana al anterior, yo veo una gran continuidad, lo que ha hecho la evolución de la ciencia y de la filosofía también, ha sido hilar más fino, pero todo encaja. Ya veréis que la idea de Platón no la podríamos entender si no es a partir de Parménides. Ya veréis que Platón dice, sin embargo, que la idea no es material y que lo que dicen los libros que se pueden leer, que lo verdaderamente real son las ideas. Entonces empezamos a decir, bueno, aquí hay algo que no funciona. Quiere decir que yo puedo atravesar esa pared, puesto que como no es material, ¿qué estará diciendo Platón? ¿Platón está mal de la cabeza o soy yo el que estoy mal de la cabeza? Pues resulta que Platón nunca ha dicho que la idea es lo verdaderamente real. Es una traducción. Porque dice ontoson, y con el latín te va a servir, porque el on es el ens, el latino, y bueno. Por lo tanto, para comprender lo que es la idea en Platón, tenemos que saber lo que es el ser en Parménides.
Y casi podemos terminar con algo que tenemos que explicar. Y el no ser, desde luego, no es la nada. Es más, para Parménides, para Platón y para Aristóteles y para todos los griegos, el no ser es la materia. Ahí lo dejo con este lío, o sea que no puede ser la nada, porque es la materia. ¿Qué estará diciendo? Y esto se saca en limpio, Pascual, te juro que voy a intentarlo. Es la materia. Algo está pasando aquí. Algo habrá que explicar. Los griegos, claro, porque si el no ser se pone como nada, y el ser es lo que existe, fíjate, ahí entramos en todo este problema creacionista y mal interpretado. Los griegos no tienen... ¿Alguien sabe griego aquí? Entonces, estoy con algún profesor de griego. Bueno, qué suerte que tengo. Pero no tienen ni una palabra que signifique nada. Ellos tienen una palabra que ellos utilizan me, on. Me es la negación, no ser. On es ser. Me, on. A veces dicen on, a veces dicen eime. Los griegos y los latinos a veces dicen ese y a veces dicen ens. Y suelen ser a veces uso indistinto también. El participio y el infinitivo. Por no tener la matemática griega, la aritmética, no tiene el número cero. No tiene. El número cero entra en nuestra cultura gracias ya en Alejandría, porque es de origen semita, judeo y también luego posteriormente árabe, el cero. Y por eso los griegos tienen una notación pésima, la aritmética griega y la romana. No puedes hacer demasiadas operaciones, porque imaginaos hacer operaciones con números romanos, los griegos son parecidos, son alfa o beta o gamma con una apóstrofe, pero son grandes geómetras. Pero la aritmética griega no tiene un número cero. Mira, ahí viene el Paco. Entre el 0 y el 1 hay una distancia enorme, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la nada, la nada, y luego Paco va a ampliar con el tema del vacío, la nada no da lugar, ¿no? Pero nos modifica nuestra estructura de pensamiento. Yo espero que Paco aclare eso, para que mejoremos nuestra estructura de pensamiento, porque si intentamos pensar todo en términos de la nada o del origen o el fin, vamos a desbarrar mucho. Bueno, muchas gracias. Hoy habéis estado muy calladitos porque os he metido un súper rollo. Voy a mandar unos textos y la semana que viene podéis traer cosas para preguntar. Me quedo con el reto, la pregunta de Pascual, que para mí es un reto, de que a ver para qué nos puede ayudar Parménides para los problemas actuales, ¿no?